Buenos días, soy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach por nanosarología.tv. Tenemos el placer de tener Carlos Yumaguano, un médico que ha hecho, un neurocirujano que ha hecho muchas charlas para mucho tiempo. Y hoy él va a hablar de craniotomía en pacientes despiertos. Pero vamos a encontrar los panelistas antes que Carlos habla. Buenos días, Víctor. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿puede introducir qué hace, dónde está, etcétera? ¿Perdón? ¿Puede decir dónde trabaja, qué hace y todo esto, por favor? Claro. Sí, claro, soy neurocirujano y terapista endovascular neurológico. Radico en la Ciudad de México, en el Hospital Zaragoza. Okay, bienvenidos. Víctor va a hacer una charla más tarde. Y Alan, ¿puede introducir, por favor? Introducirte, por favor. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan? Ok, sí, introducirte, por favor. Ok, voy a ver. ¿Quién es? ¿De dónde eres y todo esto? Bueno, sí, soy Alan Yair Noguera, soy neurocirujano endovascular. Trabajo en Managua, Nicaragua, en el Hospital Monte España. Estamos aquí para la charla, estamos atentos. Ok, bienvenidos, Alan. Y Prashant, can you introduce yourself? Yeah, myself, Dr. Prashant, from India, from Event and Welcome, Prashant. He's a frequent visitor. Okay, Carlos. Thank you. Okay, Carlos, ándale, pues. Bueno, buenos días. Soy Carlos Yumaguano. Soy neurocirujano igual, dedicado a patología tumoral y de columna. Trabajo en Barcelona como neurocirujano, en Barcelona, España. Además en el Hospital Quirón Salud de Ciudad Real en España, y como estaba adjunto del Hospital Los Andes en la ciudad de Quito, Ecuador. Actualmente me encuentro en la ciudad de Quito y vamos a tocar un tema que se refiere al protocolo de manejo de pacientes con gliomas en craniotomías despiertas. Vamos a iniciar la charla. Bueno, como ya les dije, o sea, vamos a hablar acerca del protocolo de pacientes con gliomas cerebrales en craniotomías despiertas. Como vosotros sabéis, o sea, si nosotros encontramos o un paciente presenta una lesión localizada o cerca de un área elocuente, como son, por ejemplo, las áreas del lenguaje, el habla, el centro visual, el área motora, el área sensitiva principal. Entonces, nos ponemos a pensar y decimos, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Cuáles son los riesgos que conllevan el acceso o la manipulación de cercana a estos centros? ¿Cuáles son las posibilidades de que ese paciente, después de un procedimiento quirúrgico, presente un déficit de lenguaje, un déficit motor o un déficit sensitivo o permanente o de forma temporal? Entonces, cuando encontramos este tipo de lesiones, podemos ver distintas opciones, distintas posibilidades. Podemos decir, o sea, esperamos y vemos cómo evoluciona ese tumor hasta que, bueno, dejar crecer o dejar de evolucionar hasta que presente algún déficit neurológico, ¿no? Y proceder al tratamiento quirúrgico. O en otras ocasiones podemos decir, bueno, pues se hace una biopsia, se conoce las características histopatológicas de la lesión, y en base a eso podemos definir si el paciente requiere una radioterapia o quimioterapia. Pero también podemos decir si indicamos el procedimiento quirúrgico.
Y si indicamos el procedimiento quirúrgico, ¿qué tipo de procedimiento vamos a hacer, ¿no? Si vamos a hacerlo bajo anestesia general o si vamos a hacerlos bajo anestesia local, lo cual sería la craniotomía en paciente despierto. Y dentro de este protocolo, igual podemos indicar si lo podemos hacer en una o dos sesiones, este tipo de intervenciones. Entonces, en realidad, ¿qué es? ¿Cómo podemos hablar cuando hablamos de craniotomía en pacientes despiertos, de qué estamos hablando, ¿no? En realidad, la craniotomía en pacientes despiertos no es nada nuevo. Son técnicas ya que vienen de muchos años atrás. Fueron utilizados, por ejemplo, por distintas culturas, distintos grupos. Por ejemplo, se hacían anteriormente trepanaciones para el tratamiento de crisis comiciales. Había cierta cultura que hacía este tipo de trepanaciones, por ejemplo, para decir que permitir la fuga de ciertos malos aires que decían que podían tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una de las obras que habla acerca de la evolución del desarrollo de la craniotomía en pacientes despiertos, en una obra que se publicó en el 2009, y dice de la historia de la craniotomía despierta en pacientes con tumores cerebrales y su dispersión, su evolución por el Asia, ¿no? Ahí tenemos un gran artículo donde describe muy detalladamente cómo se desarrolló o cómo inició la técnica de la craniotomía en pacientes despiertos. Como comentamos, o sea, la craniotomía en pacientes despiertos es una técnica bastante antigua que está en su renacimiento. Tenemos escrituras ya en 1920 donde Penfield utilizaba para el tratamiento de la epilepsia. Posteriormente hay un protocolo descrito acerca de la craniotomía en pacientes despiertos realizados por Penfield y Pasquet, su colega anestesiólogo. Debido a esto, cómo o por qué se está mejorando las técnicas de la craniotomía en pacientes despiertos, simplemente porque han desarrollado las técnicas de anestesia, las técnicas de neuroimagen son mucho más adecuadas, nos ayudan con mayores recursos, mayores características, mayores conocimientos acerca de lo que es en realidad la relación anatómica de las estructuras nerviosas, y también tenemos un gran desarrollo en lo que es la neuromonitorización. Entonces, como podemos ver que la estructura de la cerebral está bien delimitada, conocemos cada una de las estructuras, dónde están localizadas, y en función de eso podemos nosotros determinar si un paciente o si una lesión tiene una localización en área elocuente, cercana al elocuente, es necesario o no es necesario que un paciente sea monitorizado intraoperatoriamente, o si ese paciente, además de tener una monitorización intraoperatoria, requiere también de que se encuentre despierto, ¿no? En realidad fue Broca quien inició a realizar los estudios de la localización de las estructuras cerebrales. Como comentaba anteriormente, o sea, hay distintos grupos que iniciaron ya con lo que es la craniotomía en pacientes despiertos, como comentaba Foster, Penfield en cuanto a cirugías de epilepsia. Después tenemos, por ejemplo, a Roy, a Evelyn, que habla ya mucho más acerca de la cirugía oncológica, Berger, uno de los representantes importantes en Estados Unidos, y así han ido emergiendo a nivel mundial diferentes grupos que se están dedicando exclusivamente a lo que es la parte de la cirugía en pacientes despiertos, ¿no? Actualmente, ¿en qué tipo de intervenciones, en qué tipo de procesos se ve o se observa la craniotomía en pacientes despiertos? Encontramos, por ejemplo, en pacientes, como comentaba, en cirugía de la epilepsia, la cirugía de la oncológica, también uno de los grupos importantes, quienes nos dedicamos a hacer la estimulación cerebral profunda en ciertos pacientes en los cuales se realiza la endarterectomía carotidia, los procedimientos de tratamiento de dolor crónico. En fin, el objetivo o la indicación importante, la más absoluta
para indicar a un paciente una craniotomía despierta es cuando la lesión esté localizada en o cerca de un área elocuente. ¿Ah? También se utilizan en las biopsias cerebrales, como comentaba, en los tratamientos de la estimulación cerebral profunda, en la estimulación de los nervios periféricos, la estimulación del motor córtex, o en la spinal cord, en la estimulación de la corteza medular. En realidad, ¿qué es lo que nos permite esto? A más de que el paciente tiene una correcta monitorización, se observa la delimitación y la reducción de las posibles secuelas postquirúrgicas, es también a nivel general que para los pacientes operados de forma despierta son ingresados o tienen una estadía hospitalaria mucho más corta. Por lo cual, por ejemplo, igual existe un estudio donde hablan acerca de las ventajas y desventajas, costo-beneficio acerca de las craniotomías en pacientes despiertas, escritas por Serletis en 2007, donde nos escribe acerca de un estudio prospectivo de la craniotomía en pacientes despiertos y su utilización rutinaria y no selectiva en pacientes con tumores supratentoriales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los objetivos de una craniotomía en pacientes despiertos? Es valorar e identificar el outcome neurológico o el pronóstico neurológico de un paciente con una lesión en un área elocuente, conocer de forma pre- y postoperatoria una valoración adecuada de la función del lenguaje en los pacientes en quienes presentan lesiones que se encuentran cerca al área del lenguaje. Puede detectar y puede valorar también el riesgo que corre un paciente de presentar una afasia posquirúrgica, reduce al mínimo el tiempo de recuperación funcional que presenta un paciente en el estadio postoperatorio. En realidad lo que tenemos o lo que necesitamos para que exista un protocolo de pacientes despiertos requiere de que tengamos un equipo que conozca y maneje adecuadamente todas las características de una cirugía en pacientes despiertos. Eso quiere decir que necesitamos de que haya un neurocirujano experimentado o con muchos casos de realización de cirugías en pacientes despiertos. Necesitamos un neuroanestesiólogo que conozca acerca de lo que es la cirugía en pacientes despiertos, el manejo de fármacos para este tipo de cirugías. Necesitamos un neuropsicólogo, un neurofisiólogo, y también necesitamos los instrumentistas de quirófano adecuados o que estén preparados para este tipo de cirugía. Entonces, pero mucho más que eso, mucho más que este grupo de profesionales que estamos indicando, requerimos de un paciente, que ese paciente colabore, que conozca acerca de este tipo de cirugías. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo deseamos operar de forma despierta a este paciente? ¿No? O sea, el paciente que va a pasar por un procedimiento quirúrgico despierto debe ser explicado, debe ser educado acerca de su patología, acerca de lo que vamos a hacerle, cuáles son los pasos que se seguirán en la cirugía. Entonces, una vez que el paciente conozca, entienda el objetivo y la necesidad de este tipo de cirugías, va a ser un paciente que va a colaborar, no va a estar ansioso, que no va a estar nervioso durante la cirugía. Y en este punto es muy importante, por ejemplo, la colaboración del neuropsicólogo, que va a ser una pieza fundamental, extremadamente fundamental del equipo. Entonces, opera el paciente que coopere, el paciente que esté entrenado, que se preste una estabilidad hemodinámica, que tenga las vías aéreas seguras, que el paciente esté despierto, pero además de eso que tenga una analgesia o una sedación adecuada, que el paciente no sienta dolor.
también es importante el medio en el que se encuentra el paciente. Eso quiere decir que el paciente tiene que estar de forma confortable, que no tenga molestias, o sea, que esté bien acostado, cómodo, que pueda moverse si es que lo necesita. Debemos asegurar una temperatura ambiental adecuada en quirófano y evitarnos ruidos que puedan provocar movimientos repentinos en el paciente. En fin, lo que queremos comentar con esto es que debe haber una excelente comunicación con el paciente durante todo el procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que vamos a monitorizar en este tipo de pacientes? ¿No? Normalmente hacemos una monitorización rutinaria, como es la presión arterial, la expulsión de el dióxido de carbono, utilizamos el pulso oxímetro. Ahora, cuando medimos la presión arterial, tenemos que ver cómo nos va a afectar también cierto tipo de monitorización de la actividad cerebral en los puntos que estamos monitorizando. Entonces, debemos tener mucho en cuenta. Eso es uno de los papeles fundamentales que tendrá el neuroanestesiólogo, de utilizar el BIS, hay una control de diuresis, o sea, todos los datos o una monitorización rutinaria de quirófano. El tipo de anestesia que podemos utilizar es una anestesia local con un bloqueo del scalp. Debemos asegurar una sedación y una analgesia adecuada, siempre manteniendo una buena comunicación con el paciente y asegurando la confortabilidad del paciente. En esta figura podemos ver cuáles son las ramas nerviosas a través de las cuales podemos bloquear el scalp, el nervio occipital mayor, nervio occipital menor, el nervio aurículo-temporal, el nervio cigomático temporal, el nervio supraorbitario o el nervio supratronclear. Son puntos en los cuales podemos administrar analgésico local para obtener un bloqueo del scalp. Podemos utilizar diferentes drogas, dentro de ellas, por ejemplo, entre los anestésicos locales podemos definir entre si requerimos de un agente de corta o larga duración, con o sin epinefrina, valorando adecuadamente la cardiotoxicidad de este tipo de fármacos y también la posibilidad de que provoque o no provoque una crisis comicial. Normalmente, por ejemplo, se pueden utilizar en muy baja dosis, algo de propofol hasta la inducción o inicio de la craniotomía en ese paciente. Normalmente, en el grupo nuestro utilizamos la lidocaína y la bupivacaína de forma combinada, en el cual nos está indicando el tiempo de duración de inicio de la analgesia y el tiempo que mantiene la analgesia en el paciente. Entonces, si mezclamos las dos drogas, podemos obtener hasta 6 horas aproximadamente de anestesia en el paciente. Los objetivos de la monitorización intraoperatoria, por ejemplo, es dar o difundir un conocimiento básico, una ayuda avanzada acerca de lo que es la función neurológica del paciente, y nos dan a conocer los riesgos que se están produciendo durante el procedimiento quirúrgico. Siempre tenemos que valorar los cambios neurofisiológicos que se le van produciendo al paciente. Eso nos da o nos indica acerca de los cambios o los ajustes que debemos realizar durante el procedimiento quirúrgico. Como comentaba, necesitábamos de un neurocirujano que sea experimentado en cirugía en pacientes despiertos. Es un neurocirujano que entienda, que conozca acerca de la monitorización neurofisiológica, que entienda y que conozca las limitaciones también que nos da la que conozca acerca de un correcto procedimiento de monitorización en cada una de las cirugías, en cada tipo de cirugía, dependiendo de la localización de la lesión, que entienda acerca de las causas o de las posibles causas de los cambios neurofisiológicos que se observan durante el procedimiento quirúrgico, y que sepa reaccionar adecuadamente ante cada uno de los cambios que se va presentando durante el procedimiento quirúrgico. Necesitamos de un anestesiólogo que conozca y esté muy familiarizado con la monitorización neurofisiológica,
que conozca acerca de los efectos de cada una de las drogas sobre los parámetros de la monitorización neurofisiológica y los cambios que va a producir en cada uno de ellos, que sepa actuar adecuadamente ante los distintos cambios en el paciente y corregir en función de los mismos, corregir para obtener las respuestas adecuadas, que conozca, como les comentaba, acerca de los cambios neurofisiológicos y que le brinde un soporte adecuado al paciente y que nos permita o que permita que el paciente tenga una presión arterial adecuada durante todo el procedimiento quirúrgico del paciente. Es lo que les comentaba, por ejemplo, el anestesiólogo debe valorar, controlar la posición y los posibles cambios o compresiones de diferentes raíces nerviosas o ramas nerviosas que pueden alterar el normal desenvolvimiento de la monitorización intraoperatoria, que conozca y que vaya valorando la presión arterial del paciente, que conozca los cambios de los agentes anestésicos que se están utilizando y que si es necesario se pueda convertir a una anestesia total, conocer y optimizar la hemoglobina en el paciente, uso de relaxantes musculares en función de los casos que se están utilizando y optimizar la temperatura en el paciente. Necesitaremos un neurofisiólogo que conozca acerca del manejo intraoperatorio, que tenga una experiencia importante en el manejo neurofisiológico o monitorización intraoperatoria, que conozca acerca del tipo de cirugía y la anestesia que se va a utilizar en el paciente, que pueda diferenciar y solucionar de acuerdo a los distintos cambios que se van produciendo en el cuadro durante el procedimiento quirúrgico, que conozca los cambios técnicos, fisiológicos, los cambios farmacológicos que se van produciendo, que tenga una buena comunicación con el equipo quirúrgico, que vaya indicando, explicando los cambios que se van produciendo, los cambios que se van observando durante el procedimiento quirúrgico. En realidad, que sea una persona que conozca el funcionamiento global de una sala de quirófano. Necesitaremos de un neuropsicólogo que esté familiarizado con el equipo quirúrgico, que esté familiarizado con las actividades que se realizan en la sala quirúrgica, que tenga un conocimiento de una técnica adecuada de realización de los diferentes test neuropsicológicos pre e intraoperatorios, que conozca una adecuada técnica, tenga una buena relación entre el paciente y el equipo quirúrgico, como comentaba anteriormente. O sea, el neuropsicólogo es la pieza fundamental de un procedimiento quirúrgico porque va a estar en contacto continuo con el paciente, con el neurocirujano, con las enfermeras, con los anestesiólogos, con el neurofisiólogo. Es decir, le va a dar una seguridad emocional al paciente porque es la persona que le conoce al paciente antes de la cirugía, el que va a estar educándole, indicándole los cambios que se van a hacer, cómo se debe comportar. Igualmente estará durante la cirugía y después de la cirugía igualmente. O sea, es el profesional que mayor relación está con el paciente. Dentro de los tipos de estimulación que tenemos durante el procedimiento quirúrgico, podemos tener estímulos excitatorios como los inhibitorios. Los excitatorios podemos utilizar, por ejemplo, cuando tenemos lesiones en la área sensitiva, en el área motora, en la corteza visual, en la corteza auditiva. Y los fenómenos inhibitorios, por ejemplo, podemos utilizarle cuando estamos valorando o cuando estamos monitorizando el área del lenguaje, la memoria o las funciones cognitivas altas. Por ejemplo, en este gráfico, vosotros podéis ver cómo vamos dando en un punto 0 el estímulo eléctrico al paciente. Habrá un punto 1. Vamos viendo cómo después de una estimulación eléctrica le presentamos al paciente un estímulo visual, es decir, damos una estimulación, presentamos al paciente una fotografía. Entonces,
¿cómo interpretamos esto, no? Si el paciente nos responde adecuadamente, nos dice, mire, tenemos un perro, no, de forma espontánea, entonces no estamos en área de lenguaje. Si en cambio el paciente nos contesta y dice esto y tiene un tiempo, tarda mucho tiempo en decir que es un perro, entonces vamos viendo que ya está presentando una alteración en el lenguaje, o cuando el paciente, en lugar de decirnos que es un perro, nos dice cualquier otra cosa, cualquier otro animal, igual estamos presentando una alteración del lenguaje. Si tampoco tenemos una verbalización adecuada, o sea, no expresa adecuadamente o nos da un sonido que no entendemos, también tenemos que tener en cuenta que probablemente estamos en un área cercana al área del lenguaje y es lo que nos está produciendo una alteración, ¿no? Pero si, por ejemplo, al darle la estimulación eléctrica al paciente, presentamos la fotografía y el paciente automáticamente no habla, queda en... Después de un momento nosotros quitamos la estimulación eléctrica y el paciente dice, es un perro. Entonces eso quiere decirnos que estamos exactamente sobre el área del lenguaje. Entonces eso quiere decir que esas áreas habría que cuidarlas, no se los podría manipular de mayor manera. En esta imagen, por ejemplo, vemos la estimulación cortical, subcortical, vemos la localización del surco central con la inversión de fase. En el otro lado vamos a ver la estimulación intraoperatoria que realizamos a nivel de la estimulación del aductor. Entonces vamos valorando cada una de las estructuras que están circundando o están muy próximas a la lesión. En fin, o sea, el mapeo cortical lo que nos va es un gold estándar que se utiliza o que nos va a predecir el pronóstico quirúrgico de un paciente. Es uno de los procedimientos, de los mecanismos de estimulación que utilizamos cuando tenemos una lesión en la corteza cerebral. Ahora, lo que tenemos que entender es que hasta el momento no existe un protocolo homogéneo, un protocolo único con el que vayamos a definir este tipo de procedimientos, ¿no? O sea, cada centro, cada grupo está formando ciertos tipos de protocolos, ciertos tipos de estimulaciones en función de los conocimientos que tienen cada uno de los grupos, en función de los recursos con los que cuenta cada uno de los grupos. En muchas ocasiones, por ejemplo, pueden utilizarse estimulaciones bipolares, las monopolares, dependiendo de las características o las estructuras de la lesión y dependiendo de qué es lo que en realidad queremos valorar durante el procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. Lo siento, estaba en mute. Gracias, Carlos. Excelente, bien claro. Vamos a ver si hay comentario o algo a decir de Víctor o Alan. Alan, su cámara sirve. Entonces, Alan, hola Alan, para ver su cara. Ok, Víctor o Alan, ¿tiene comentario para Carlos o preguntas? No, pues excelente charla. Nada más me gustaría preguntarle, doctor, ¿ha utilizado este tipo de cirugías para enfermedades cerebrovasculares? Malformaciones arteriovenosas, posiblemente cavernomas. Bueno, en realidad, o sea, cuando yo inicié a hacer la cirugía en pacientes despiertos, inicialmente, o sea, siempre empezamos con una etapa de adaptación, con una etapa de obtención de conocimientos y de experiencia, ¿no? Y dentro, como yo en el 1998 había iniciado ya con lo que son los procedimientos de la estimulación cerebral profunda, entonces iba conociendo mucho más acerca de las ventajas que teníamos en cirugías con pacientes despiertos bajo anestesia local. Posteriormente, cuando había lesiones pequeñas, el paciente de edad bastante avanzada y que probablemente una anestesia general iba a provocar cierto tipo de
complicaciones postquirúrgicas por el mismo hecho de la edad del paciente, las neumonías que se producían tras la intubación. Entonces, por ejemplo, exactamente yo inicié a hacer las cirugías en pacientes despiertos, por ejemplo, con las minicraniotomías para la resección de cavernomas, por ejemplo. Pero posteriormente eso ya hemos dejado un poco, pero yo creo que uno de las indicaciones podría continuar siendo la resección de cierto tipo de alteraciones o malformaciones vasculares pequeñas que puedan ser realizadas y que sean seguras. Por ejemplo, el cavernoma yo creo que seguiría siendo, especialmente si fuesen pacientes de edades adultas yo creo, o avanzadas, yo creo que podríamos seguir utilizando la craniotomía en pacientes despiertos. A mí, en realidad, me dio mucho campo de manejo, en el que en realidad se ganó bastante experiencia, más que todo en la realización de la anestesia, el anestésico local, qué tipo de anestésico local utilizas, qué ventaja te da o qué duración tiene cada uno del anestésico. Por otro lado, por ejemplo, los pacientes de edad adulta que eran operados con este tipo de técnicas, por ejemplo, pasaba mucho menos tiempo en hospitalizados. Posteriormente, por ejemplo, ya iniciábamos con meningiomas que estaban localizados en regiones un poco ya más elocuentes, por ejemplo, y se realizaban el mismo tipo de resecciones para posteriormente pasarnos ya a lo que es la parte de la resección de los gliomas, que requiere así ya importantemente de mayor experiencia, mayor manejo en el quirófano. Muy bien, Carlos, gracias. Gracias. Doctor. Gracias, doctor. Excelente charla. Ok, Alan, ¿tiene preguntas o comentarios para Carlos? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Vea, en Nicaragua no tenemos ninguna experiencia sobre estas cirugías de craniotomía en pacientes despiertos, pero me parece muy interesante el tema. Siempre lo he tenido en la mente cómo poder implementarlo, pero es muy complejo ver que se necesita mucho equipo personal, por ejemplo, el neuroanestesiólogo, un neuropsicólogo, y eso nos limita como para impulsar hacer esta cirugía, ¿no? Pero sí tenía una duda con respecto a la evaluación del paciente ya del área del habla. Por ejemplo, el paciente supongo que tiene que hacer una fase dormida para poner el Mayfield, un fijador Mayfield, y luego evaluar ya con la craniotomía el área de estimulación específica. O no sé si estoy confundido. ¿Cómo hacen para extubar en ese momento y después volverlo a intubar ya con el craniotomo fijo? ¿O será que estoy confundido? Bueno, o sea, vamos a ver, en realidad normalmente existían dos técnicas diferentes para las cirugías en pacientes despiertos, ¿no? Existía la técnica de despierto total o existía la técnica de paciente dormido, despierto, dormido. Entonces, en la segunda técnica, que es paciente dormido, despierto, dormido, lo que solían hacer es de que hacían una anestesia bastante superficial con una máscara laringea. Y previo al inicio de la monitorización, le retiraban la máscara laringea, esperaban que el paciente se despierte adecuadamente, que los efectos del anestésico desaparezcan completamente. Pero en cambio, lo que había que tener en cuenta es que producían bastantes alteraciones, o sea, hasta cierto punto el despertar o el dormir del paciente era un poco bastante brusco. Sin embargo, esa técnica igual lo han ido bastante puliendo mucho, ¿no? O sea, actualmente igual pueden manejar, o sea, pueden iniciar, especialmente los niños, con una máscara laringea, les sedan, les duermen adecuadamente. Cuando ya tienen hecho la craniotomía, inician ya la resección o primeramente la localización de la lesión, localización de las estructuras circundantes. Cuando inician ese proceso ya le despiertan al paciente. Para cuando culminan ya la resección de la lesión, vuelven a sedarlo al paciente, le vuelven a introducir la máscara laringea. Pero, por ejemplo, en el caso mío, que yo me dedico más a la resección de gliomas en pacientes de edad adulta, se realiza totalmente en anestesia local, o sea, en despierto total. Por lo cual se realizan bloqueos con anestésico local. O sea, lo que hacemos es un bloqueo de cuero cabelludo. Y sabemos que lo que le duele al paciente es el cuero cabelludo. Entonces nosotros colocamos el Mayfield
cuando el paciente está despierto, pero al paciente no le duele. O sea, la colocación de Mayfield no le va a doler al paciente porque ya tenemos asegurado el bloqueo o la anestesia del cuero cabelludo y no produce absolutamente nada. O sea, el paciente durante todo el procedimiento quirúrgico está despierto. O sea, por eso es importante, por ejemplo, en muchos centros nosotros tenemos neuropsicólogos, o sea, nosotros tenemos al neurocirujano, tenemos al neurofisiólogo, al neuropsicólogo, tenemos al anestesiólogo, y en ocasiones incluso está presente el neurólogo, pero, o sea, los 5 integrantes del equipo siempre van a estar, o sea, va a estar el neurocirujano que hace anatomía despierta, va a estar el anestesiólogo, va a estar el neurofisiólogo, el neuropsicólogo y el instrumentista que normalmente suele estar en ese tipo de cirugías. O sea, porque no es lo mismo hacer una cirugía con anestesia general que hacer con despierta. Entonces, debemos nosotros ahí cuidar mucho, por ejemplo, el ruido que se produce, lo que hablamos, lo que comentamos, o sea, tenemos que estar todo en una sincronización total. Ahora, muchos equipos, por ejemplo, no tienen neuropsicólogo en el quirófano, no solamente hacen la valoración prequirúrgica y luego la valoración postquirúrgica, que es a los 21 días y al año de la cirugía. Pero, por ejemplo, si nosotros lo que creíamos y hemos logrado con éxito, eso es cuando se ha implementado de que el neuropsicólogo esté antes de la cirugía, o sea, que hable con el paciente, que conozca al paciente, es el que en realidad le va indicando, le va educando al paciente, ¿no? Acerca de lo que va a hacer, cómo tiene que comportarse, que no tiene que ponerse nervioso, que ella siempre va a estar. Entonces, y como el paciente ya está familiarizado con esa persona, está familiarizado con el neuropsicólogo, vamos a decir, si el paciente está en quirófano y conoce a una persona, ve una cara conocida en el quirófano, entonces se va a poner mucho más seguro, porque al anestesiólogo le verá 1 o 2 veces cuando hablan acerca de la técnica anestesiológica que vayan a utilizar, al neurofisiólogo le conocerá en el quirófano, al instrumentista lo conocerá en el quirófano, al neurocirujano le ve un poco más que a cualquier otro, pero por ejemplo con el neuropsicólogo es con el que más contacto tiene. Entonces eso es lo que me motivó, por ejemplo, que en el equipo nuestro haya un neuropsicólogo y es una persona, y para mí una clave fundamental en que este tipo de cirugías sean seguras, que no tengan mayores contratiempos. Así que, o sea, no suele, por ejemplo, igual en las cirugías de Parkinson, por ejemplo, igualmente tampoco se ceda al paciente. O sea, el paciente está despierto durante toda la cirugía y la colocación del Mayfield es realizando el bloqueo regional, el bloqueo del cuero cabelludo o el bloqueo puntual de donde se va a pinchar al paciente. O sea, eso no suele producir mayores molestias. Okay. Excelente, doctor Carlos. Gracias, gracias. Estoy ya un poquito más claro de la situación y felicidades por el tema, un excelente tema, muy lindo. Gracias, Alan. Y Carlos, una más pregunta. Como he dicho, no soy un neurocirujano, pero normalmente se hace este tipo de operaciones en centros académicos o hospitales grandes, o en su experiencia hace en muchos hospitales. En principio yo creo que este tipo de cirugía se debe realizar en centros grandes, ¿no? En centros de tercer nivel, creo yo, o sea, para que se pueda realizar, o sea, se pueda adquirir una experiencia adecuada, porque, o sea, y tampoco dentro de los centros grandes, tampoco todos los neurocirujanos tienen que dedicarse a hacer cirugías en pacientes despiertos, o sea, por el número de casos que se debe tener, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, para quienes se dediquen a hacer cirugías en pacientes despiertos, debería tenerse como mínimo al año unas 50 cirugías en pacientes despiertos para indicar que ese profesional, que esa persona es experta o tiene la experiencia necesaria en el paciente. Porque si vamos a realizar en todos los hospitales, en todos los centros neuroquirúrgicos, este tipo de cirugías, entonces el número de casos van a ser mucho más pequeños y la experiencia con la que vayan a contar van a ser pequeños. Hay un dicho que dice más sabe el diablo por viejo que por sabio. Entonces, es la adquisición del número de cirugías que tiene que tener. O sea, yo creo que
no se debe hacer una centralización tan grande como, por ejemplo, se hace en la estimulación cerebral profunda, ¿no? En la estimulación cerebral profunda yo creo que, por ejemplo, deben haber bastante centralización. Por ejemplo, en Hungría, donde yo me formé, donde trabajé por mucho tiempo, yo pasé como más de 20 años en Hungría. Entonces, nosotros en todo el país, que es un país de aproximadamente 13, 14 millones de habitantes, teníamos solamente 3 centros donde se hacía estimulación cerebral profunda. O sea, automáticamente el mismo país se encargaba de regular que cuáles centros son los que van a producir o van a realizar estimulación cerebral profunda. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Hungría tenemos 4 centros universitarios, y de los 4 centros universitarios, solamente en 3 centros universitarios se hacían estimulación cerebral profunda, y dentro de ellos también seleccionamos de que, por ejemplo, estimulación cerebral profunda van a hacerse específicamente en 2 centros que son los más especiales, por ejemplo, Budapest y Pécs, que era el centro donde yo me formé y donde yo trabajé. Ahora en España está un poco más extendida, más dispersa, por ejemplo, depende de las comunidades, y depende de las comunidades se hacen en las capitales de cada una de las comunidades, y dependiendo de si en esas comunidades existe, o en esas capitales existe 1, 2, 3, 4 centros, ¿no? Entonces a veces se hacen 3, 4 centros, por ejemplo en Madrid, en Barcelona hay 3, 4 centros donde se hace estimulación cerebral profunda. Entonces, eso lo que a la postre nos va dando es un poco de dispersión de pacientes, y vamos perdiendo la homogeneización de protocolos. En cuanto a lo que es el paciente, las cirugías en pacientes despiertos, en gliomas, por ejemplo, igualmente, o sea, no todos los gliomas se tienen que operar con monitorización intraoperatoria ni despierto, ¿no? O sea, si es que esas lesiones están localizadas en áreas elocuentes o cerca de ellas, habría que pensar en la necesidad de realizar cirugías en pacientes despiertos o con monitorización intraoperatoria. Y yo creo que, o sea, si son centros, dependiendo de si los centros, cuál es el área de atención de cada uno de los centros. O sea, si estamos hablando de centros que tienen áreas de 1 o 2 millones de habitantes, yo creo que en esos centros sí se podrían hacer las cirugías en pacientes despiertos, pero no en áreas donde, por ejemplo, el área de manejo o el área de atención sea inferior a 500,000. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Vamos a terminar esta charla. Queda aquí para la próxima, pero oficialmente vamos a cerrar esto. Gracias por venir, Víctor y Alan. Y Carlos, gracias por su esfuerzo.